Estamos de vuelta, amables televidentes, tratando este importante tema, los programas de seguridad alimentaria y nutricional entre el discurso y su efectividad. Para hablar del tema han estado con nosotros Lidia María Gómez, Marcelo Koch y Jorge Pernillo. Y estamos entrando a nuestro tercer segmento con una pregunta tratando de abordar el tema desde otra perspectiva, sabiendo que los temas están esbozados y que el final de estos debates se hacen en nuestras casas, en nuestros círculos de trabajo. No olvidemos que es un tema importantísimo. Bueno, en este segmento lo que queremos preguntarnos es, ante esta situación, ¿qué hacen las comunidades? ¿Qué se hace en las comunidades para resolver, para solventar sus problemas de hambre y de desnutrición? Tal vez con Marcelo podemos comenzar esta respuesta. Bueno, una primera, mejor dicho, la estrategia central para enfrentar, con la que lidia la gente la pobreza y la desnutrición, es la diversificación productiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, yo tenía una gráfica preparada por ahí. No sé. Ahí está. Bueno, como se darán cuenta, si la miramos así, difícilmente se va a entender, ¿verdad? Pero lo que quiero señalar acá, pues, son dos cosas importantes. Una, cada una de estas barras significa una comunidad, ¿verdad? Una comunidad de las cuales estamos trabajando. Y son 8 barras porque son 8 comunidades. Comunidades que están ubicadas sobre todo en el altiplano de San Marcos, ¿verdad? Cada color nos indica una estrategia de diversificación distinta de cada familia. ¿Qué entendemos por estrategia de diversificación? Pues supongamos una estrategia de generación de ingresos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos familias que combinan sus cultivos con la ganadería, con la ida a la finca, ¿verdad? Otras familias, el cuentapropismo, o sea, las actividades no agrícolas, por ejemplo, como una tienda, ¿verdad? Con algún familiar migrante en Estados Unidos, ¿verdad? Y así una sucesión de combinaciones, ¿verdad? O sea, la gente busca ocuparse, las familias, mejor dicho, buscan ocuparse en diversas actividades con tal de generar ingresos que les permitan paliar esta situación de pobreza y hambre, ¿verdad? Entonces, ese primer cuadro nos muestra pues que la gente que se dedica solo a cultivar, que yo les voy a decir es que es menos del 10%, pues en realidad es una proporción bastante pequeña. En contraste, ¿qué nos dice el discurso dominante? Que no, que la gente en el campo solo se dedica a sembrar y que siembra solo maíz, lo cual no es cierto, pues, ¿verdad? La gente es activa y busca maneras de cómo salir adelante, como dicen, ¿verdad? Entonces, esto no. Otra cosa segunda es de que miramos que a nivel de las comunidades las estrategias son diversas, pues, ¿verdad? No todas las comunidades se enfrentan el problema de la misma forma. Por ejemplo, tenemos de donde viene Lidia, que son comunidades que tienen poca tierra. Ellos no pueden enfrentarse a esto solo por el lado de los cultivos y la ganadería. Es imposible, pues. Entonces ellos recurren a otro tipo de actividades, pues. Y muchas veces hay que recalcar esto, no es por su voluntad, sino contra su voluntad, ¿verdad? Y entonces tenemos en cuenta un sistema y un Estado que está permanentemente más que respetando la dignidad de las familias, pues. Muchas gracias, Marcelo. Estamos entonces viendo aquí que lo que nos dice Marcelo, la estrategia fundamental es la diversificación. Y Lidia ya nos decía un poco los problemas para la producción, ¿verdad? Estaríamos entonces confirmando eso, Lidia. Sí, es cierto. Viera que como ahí sí que en el municipio donde yo vengo hay altiplano y hay Boca Costa. Entonces en la Boca Costa, digamos, las familias ahí no cultivan nada. Y tampoco ellos siembran cafetales, sino que ellos se tienen que desplazar a otras fincas para cortar café, chaporro, limpia y todo eso, pero para sostener a sus familias. En cambio, las madres de hogar, mira de dónde o de qué forma pueden preparar las hierbas para darle a sus hijos, porque ellos no pueden comprar cosas así que saludables, verduras, frutas. ¿Por qué? Porque no cuentan con los recursos. Entonces, y tampoco no pueden cultivar porque no hay dónde y también no se dan las comunidades. Al igual en el altiplano. Ahí en el altiplano hay gente que siembra, pero a veces no es de ellos, sino que son personas que trabajan con otras personas. Entonces ellos buscan diferentes formas o diferentes estrategias para alimentar y sostener a las familias en sus hogares.
Entonces yo creo que eso, digamos, ya viendo la realidad, así es y no podemos decir que no sea, porque digamos en esas comunidades estamos viviendo y los estamos viendo también. Entonces digamos que esto es un poquito difícil, ¿verdad? Gracias Lidia. Jorge, entonces, ¿estamos viendo los esfuerzos por la diversificación que hacen las familias? Aun cuando lo que nos dice Lidia también es cierto, hay unas barreras estructurales más allá de las cuales uno diría mucho podemos diversificar, pero estamos topándonos con una barrera que nos hace una limitación absoluta casi, digamos, ¿verdad? Esto contrasta con algunos otros ámbitos de la producción en Guatemala, hablábamos hace un ratito. Sí, Guatemala distinta, ¿verdad? Y las estrategias iguales, porque así es la política pública, ¿verdad? De estos estados, que es igual para todos y quieren homogenizarnos en el tema. Acá es importantísimo, ¿verdad? Combatir el hambre, la seguridad alimentaria nutricional, asegurar la seguridad alimentaria nutricional para todos y todas. Es imprescindible hablar de tierra, ¿verdad? Tierra y agua, acceso a tierra y agua. Si no hay tierra y agua, no, siempre vamos a seguir teniendo los mismos problemas y no van a tener efecto las estrategias y superestrategias de 150 super expertos en el tema, ¿verdad? Hay varios ejemplos en Guatemala que nos dicen que hay que abordar distinta la causa estructural de este problema. Tenemos el caso del Estor y Panzós, que ahorita se está dominando el monocultivo de la palma africana, que a los pequeños agricultores se les está comprando las pequeñas extensiones de tierra que tienen para sembrar esta palma africana, y después entran a todo un círculo, ¿verdad?, de mano de obra barata para trabajar las fincas estas de palma africana. Y también tiene muchos problemas porque ahora se les ocurrió a los señores que trabajan el aceite de la palma africana hacer abono de las hojas y de los frutos que se están perdiendo de la palma africana, y eso está trayendo un montón de moscas a la gente de estas comunidades, y las cuales se están enfermando de diarrea, y los casos de desnutrición aguda en todo este sector ha aumentado, y las muertes por hambre también han aumentado. Entonces también este discurso de la productividad con lo de las fincas, con los monocultivos, también eso no es cierto, porque la gente que es pobre en esas partes del país siguen siendo pobres, y ahora se están poniendo por extremos, hay más muerte, la situación se está complicando más día a día. No sé. Nos quedamos sin tiempo en este segmento. Vamos a tener que despedirnos para regresar a nuestro último segmento y hacer algunas reflexiones finales. Y entonces aprovecharemos quizá para dar algunas líneas un poco para resumir lo que en este segmento ha aparecido como elementos muy importantes. Regresamos en un momento.